discípulos y maestros. La primera pregunta. Maestro, ¿cómo puede alguien que ha sido entrenado toda su vida para analizar, cuestionar y dudar, lograr cerrar la brecha entre la duda y la confianza? La duda es hermosa en sí misma. El problema surge cuando te quedas atrapado en ella. Entonces la duda se convierte en muerte. El análisis es perfecto si te mantienes separado y distante de él. Si te identificas con él, entonces surge el problema, y el análisis se convierte en parálisis. Si sientes que te han entrenado para analizar, cuestionar y dudar, no te deprimas. Duda, analiza, cuestiona, pero mantente separado. Tú no eres la duda. Úsala como metodología, como método. Si el análisis es un método, entonces la síntesis también lo es. Y el análisis en sí mismo es solo la mitad. A menos que se complemente con la síntesis, nunca será la totalidad. Tú no eres ni análisis ni síntesis. Eres simplemente una conciencia trascendental. Cuestionar es bueno, pero una pregunta es solo la mitad. La respuesta será la otra mitad. La duda es buena, pero solo una parte. La confianza es otra. Pero mantente al margen. Cuando digo mantente al margen, me refiero a mantenerte al margen no solo de la duda, sino también de la confianza. Eso también es un método. Hay que usarlo, no dejarse manipular por él. Entonces surge una tiranía, y la tiranía puede ser de duda o de confianza. La tiranía de la duda te paralizará. No podrás dar ni un solo paso porque la duda estará presente en todas partes. ¿Cómo puedes hacer algo mientras hay duda? Eso te paralizará. Y si la confianza se convierte en tiranía, y puede convertirse, y de hecho se ha convertido para millones. Las iglesias, los templos, las mezquitas están llenas de personas para quienes la confianza se ha convertido en tiranía, entonces no te da visión, te ciega. Entonces la religión se convierte en superstición. Si la confianza no es un método y te identificas con ella, entonces la religión se convierte en superstición y la ciencia en tecnología. Se pierde la pureza de la ciencia y también la de la religión. Recuerda esto. La duda y la confianza son como dos alas. Úsalas, pero no serás ninguna de las dos. Un hombre discreto, un hombre sabio, recurrirá a la duda si su búsqueda se centra en lo material. Si su indagación se refiere al exterior, al otro, utilizará la duda como método. Si su búsqueda se dirige hacia lo interior, hacia sí mismo, entonces recurrirá a la confianza. La ciencia y la religión son dos alas. En India hemos cometido una insensatez. Ahora Occidente comete otra. En India hemos intentado vivir solo de la confianza. De ahí la pobreza, el hambre, la miseria. Todo el país es como una herida, que sufre continuamente. Y el sufrimiento ha sido tan prolongado que la gente se ha acostumbrado a él, lo ha aceptado tan profundamente que se ha vuelto insensible. Están casi muertos. Vagan a la deriva, no están vivos. Esto sucedió por la tiranía de la confianza. ¿Cómo puede un pájaro volar con una sola ala? Ahora, en Occidente, se está gestando otra tiranía. La tiranía de la duda. Funciona a la perfección en lo que respecta a la investigación objetiva. Al reflexionar sobre la materia, la duda es necesaria. Es un método científico. Pero cuando uno se adentra en el interior, simplemente no funciona, no encaja. Ahí es donde se necesita confianza. El hombre perfecto será aquel que posea una profunda armonía entre la duda y la confianza. Un hombre perfecto te parecerá inconsistente, pero no lo es. Simplemente es armonioso. Las contradicciones se disuelven en él. Lo aprovecha todo.
Si tienes dudas, úsalas para la investigación científica. Observa a los grandes científicos. Cuando alcanzan la madurez y la sabiduría, cuando su entusiasmo juvenil se desvanece y la sabiduría se asienta, siempre están profundamente convencidos. Eddington, Einstein, Lodge, no me refiero a científicos mediocres que ni siquiera son científicos, sino a todas las grandes figuras de la ciencia, que son muy religiosas. Confían porque han conocido la duda, la han utilizado y han llegado a comprender que la duda tiene sus limitaciones. Es como si mis ojos vieran y mis oídos oyeran. Si intentara oír con los ojos, sería imposible, y si intentara ver con los oídos, también sería imposible. El ojo tiene sus limitaciones, el oído tiene las suyas. Son expertos, y todo experto tiene sus limitaciones. El ojo puede ver, y es bueno que solo pueda ver, porque si pudiera hacer muchas cosas, no sería tan eficiente para ver. En el ojo, toda la energía se convierte en visión, y en el oído, toda la energía se convierte en audición. La duda es experta. Funciona si uno indaga sobre el mundo. Pero si se empieza a indagar sobre Dios con el mismo método, entonces se está utilizando un método erróneo. Este método era perfectamente adecuado para el mundo de la ley, pero no lo es para el mundo del amor. Para el mundo del amor, se necesita confianza. No hay nada de malo en dudar, no te preocupes. Úsala bien, en la dirección correcta. Si la usas bien y en la dirección correcta, llegarás a una comprensión. Llegarás a dudar de la duda misma. Verás que empiezas a dudar de la duda. Verás dónde funciona y dónde no. Cuando uno llega a esa comprensión, abre la puerta de la confianza. Si tienes formación en análisis, perfecto. Pero no te obsesiones con ello, no permitas que se convierta en una atadura. Mantén la libertad de sintetizar también, porque si sigues analizando sin parar y nunca sintetizas, llegarás a la parte más insignificante, pero nunca al todo. Dios es la síntesis suprema. El átomo, el análisis supremo. La ciencia llega al átomo. Continúa analizando, dividiendo hasta llegar a la partícula más minúscula, que ya no se puede dividir. Y la religión llega a Dios. Continúa añadiendo, sintetizando. Dios es la síntesis suprema. No se le puede añadir nada más. Ya es el todo. Nada existe más allá de él. La ciencia es atómica. La religión es total. Usen ambas. Siempre estoy a favor de usar todo lo que tienes. Incluso si tienes veneno, te diré, consérvalo, no lo tires. En algún caso, puede ser medicinal. Depende de ti. Puedes suicidarte con veneno, y con el mismo veneno puedes salvarte de la muerte. El veneno es el mismo. La diferencia está en el uso correcto. Todo depende del uso correcto. Así que cuando vayas al laboratorio, usa la duda. Cuando vayas al templo, usa la confianza. Sé libre y relajado para que, cuando vayas del laboratorio al templo, no cargues con el laboratorio contigo. Entonces podrás entrar al templo totalmente libre del laboratorio, para rezar, bailar, cantar. Y cuando te dirijas al laboratorio, deja de nuevo el templo atrás, porque bailar en el laboratorio sería muy absurdo, podrías destruir cosas. Llevar la seriedad que usas en el laboratorio al templo no será apropiado. Un templo es una celebración, un laboratorio es una búsqueda. La búsqueda debe ser seria, la celebración es un juego. Te deleitas en ella, vuelves a ser niño. Un templo es un lugar para volver a ser niño una y otra vez, para que nunca pierdas el contacto con la fuente original. En el laboratorio eres un adulto, en el templo eres un niño. Y Jesús dice, el reino de Dios es para los que son como niños. Recuerda siempre no desechar nada de lo que la existencia te ha dado, ni siquiera la duda. Debe ser la existencia quien te lo ha dado, y debe haber una razón para ello, porque nada se da sin razón. Debe tener alguna utilidad. No deseches ninguna piedra, porque muchas veces ha sucedido que la piedra que desecharon los constructores acabó convirtiéndose en la piedra angular del edificio. La segunda pregunta. Maestro, la Biblia usa la palabra arrepentirse. A veces la traduces como regresar, a veces como responder y a veces la dejas como arrepentirse. ¿Cambias el significado según te convenga?
No me refiero a la Biblia en absoluto. Me refiero a mí mismo. No estoy limitado por la Biblia. No soy esclavo de ninguna escritura. Soy totalmente libre y me comporto como tal. Me encanta la Biblia, su poesía, pero no soy cristiana. Tampoco soy hindú ni jaina. Simplemente soy yo. Me encanta la poesía, pero la canto a mi manera. Donde debo enfatizar que, al final lo decido yo, no la Biblia. Me encanta su espíritu, no la letra. Y la palabra que a veces traduzco como arrepentirse, a veces como regresar y a veces como responder significa las tres cosas. Esa es la belleza de las lenguas antiguas. Sánscrito, hebreo, árabe. Todas las lenguas antiguas son poéticas. Cuando se usa un lenguaje poético, significa muchas cosas. Dice más de lo que contienen las palabras y puede interpretarse de diferentes maneras. Tiene muchos niveles de significado. A veces la palabra significa arrepentirse. Cuando hablo del pecado y uso la palabra arrepentirse, significa arrepentirse. Cuando hablo de que Dios te llama, entonces la palabra arrepentirse significa responder, significa responsabilidad. Dios ha pedido, tú respondes. Y cuando digo que el reino está cerca, la palabra significa regresar. Los tres significados están presentes. La palabra no es unidimensional, es tridimensional. Todas las lenguas antiguas son tridimensionales. Las lenguas modernas son unidimensionales porque nuestra insistencia no está en la poesía, sino en la prosa. Nuestra insistencia no está en la multiplicidad de significados, sino en la exactitud. La palabra debe ser exacta, debe significar solo una cosa para que no haya confusión. Sí, así es. Si escribes sobre ciencia, el lenguaje tiene que ser exacto, de lo contrario es posible la confusión. Ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Un general estadounidense escribió una carta al emperador de Japón, antes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. La carta estaba escrita en inglés y fue traducida al japonés, un idioma más poético y florido, donde una sola palabra puede tener múltiples significados. Una palabra en particular fue traducida de una manera específica. Podría haberse traducido de otra forma. Dependía del traductor. Ahora, tras investigar el asunto, han llegado a la conclusión de que, si se hubiera traducido de la otra manera posible, no habrían existido ni Hiroshima ni Nagasaki. El general estadounidense quiso decir otra cosa, pero la traducción lo interpretó como un insulto. El emperador japonés simplemente se negó a responder. Era demasiado ofensivo. Y entonces ocurrieron Nagasaki e Hiroshima. Hubo que lanzar la bomba atómica. Si el emperador hubiera respondido, no habrían sido necesarias Hiroshima ni Nagasaki. Una sola palabra mal traducida y 100.000 personas murieron en cuestión de minutos, de segundos. Un precio muy alto. Una sola palabra. Las palabras pueden ser peligrosas. En política, en ciencia, en economía, en historia, las palabras deberían ser lineales, unidimensionales. Pero si todo el lenguaje se vuelve unidimensional, la religión, la poesía y el romanticismo sufrirán mucho, porque para la poesía una palabra debe ser multidimensional. Debe significar muchas cosas para que la poesía tenga profundidad y se pueda seguir explorando indefinidamente. Esa es la belleza de los libros antiguos. Puedes seguir leyendo el Bhagavad Gita todos los días, puedes seguir leyendo los Evangelios todos los días, y cada día puedes descubrir un significado nuevo y fresco. Quizás hayas leído el mismo pasaje 1000 veces y nunca se te ocurrió que ese pudiera ser el significado. Pero esta mañana lo descubriste. Estabas de otro humor, estabas feliz, en armonía. Surge un nuevo significado. Algún día no estás tan feliz, no estás tan en armonía, y el significado cambia. El significado cambia según tu estado de ánimo y tus circunstancias. Llevas un clima interior que cambia constantemente, al igual que el exterior. ¿Lo has observado? A veces estás triste y miras la luna, y la luna parece triste, muy triste. Estás triste y llega una fragancia del jardín que parece muy triste. Miras las flores. En lugar de alegrarte, te pesan. Luego, en otro momento, estás feliz, vivo, fluyendo, sonriendo.
La misma fragancia llega y te envuelve, danza a tu alrededor y te hace inmensamente feliz. La misma flor, y cuando la ves abrirse, algo se abre también dentro de ti. La misma luna, y no puedes creer cuánto silencio y cuánta belleza desciende sobre ti. Hay una profunda participación. Te conviertes en partícipe de un profundo misterio. Pero depende de ti. La luna es la misma, la flor es la misma. Depende de ti. Las lenguas antiguas son muy fluidas. En sánscrito, una sola palabra puede tener 12 significados. Puedes jugar con ella y te revelará muchas cosas. Cambiará contigo, siempre se adaptará a ti. Por eso, las grandes obras de la literatura clásica son eternas. Nunca se agotan. El periódico de hoy será inútil mañana porque carece de vitalidad y significado. Simplemente dice lo que piensa, no tiene nada más. Mañana parecerás tonto al leerlo. Es prosa común y corriente. Te da información, pero no tiene profundidad, es insípido. Han pasado 2000 años desde que Jesús habló, y sus palabras siguen tan vivas y frescas como siempre. Nunca pasarán de moda. No envejecen, permanecen frescas y jóvenes. ¿Cuál es su secreto? El secreto es que significan tantas cosas que siempre se puede encontrar una nueva puerta en ellas. No es un apartamento de una sola habitación. Jesús dice, la casa de mi Dios tiene muchas moradas. Se puede entrar por muchas puertas, y siempre hay nuevos tesoros por revelar, por descubrir. Nunca se vuelve al mismo paisaje. Tiene una cierta infinitud. Por eso sigo cambiando. Sí, cuando lo siento, cambio el significado. Pero así es como lo hizo Jesús mismo. Al traducir la Biblia hebrea al inglés, se ha perdido mucho. Al traducir el Bhagavad Gita a lenguas modernas, también se ha perdido mucho. Al traducir el Corán, se pierde toda su belleza, porque el Corán es poesía. Es algo para cantar, algo para bailar. No es prosa. La prosa no es el camino de la religión. La poesía sí lo es. Recuerda esto siempre y no te limites. Jesús es inmenso y la Biblia en inglés es muy pequeña. Entiendo la resistencia de las personas mayores a que sus libros no se traduzcan. Tiene un profundo significado. Se puede traducir prosa, no hay problema. Si quieres traducir un libro sobre la teoría de la relatividad a cualquier idioma, puede ser difícil, pero la dificultad no es la misma que con la Biblia, el Bhagavad Gita o el Corán. Se puede traducir, no se perderá nada. No contiene poesía. Pero cuando traduces poesía, se pierde mucho porque cada idioma tiene su propio ritmo y sus propias formas de expresión. Cada idioma tiene su propia métrica y musicalidad. No se puede traducir a otro idioma. Esa musicalidad se echará de menos, ese ritmo se echará de menos. Tendrás que reemplazarlo con otro ritmo y otra musicalidad. Así que es posible. La poesía ordinaria se puede traducir. Pero cuando la poesía es realmente sublime, de otro mundo, cuanto más profunda y grandiosa es, más difícil, casi imposible, resulta. Considero a Jesús un poeta, y lo es. Van Gogh dijo de él que es el artista más grande que jamás haya existido en la tierra. Y lo es. Habla en parábolas y poesía, y sus palabras abarcan mucho más de lo que pueden expresar. Permítanme transmitirles esa infinidad de significados. La poesía no es tan clara, no puede serlo. Es un misterio. Amanece temprano. Por todas partes se ve una bruma, fresca, recién nacida, pero nubes, no puedes ver a lo lejos, pero no hace falta. La poesía no es para lo lejano. Te ofrece una perspectiva que mira lo cercano, lo íntimo y lo cercano. La ciencia sigue buscando lo lejano. La poesía sigue revelándote de nuevas maneras lo íntimo, lo cercano. Aquello que siempre habías conocido, lo familiar. La poesía revela el mismo camino que has recorrido toda tu vida, pero con un matiz nuevo, un color nuevo, una luz nueva. De repente, te transportas a un plano diferente. Yo trato a Jesús como a un poeta. Él es un poeta. Y esto se ha malinterpretado mucho. La gente sigue tratándolo como a un científico. Son unos necios si lo tratan como a un científico. Entonces parecerá absurdo, entonces todo parecerá milagroso. Entonces, si quieren creer en él, tienen que ser muy supersticiosos.
Pero tienen que desecharlo por completo, como si fuera un bebé con el agua del baño. Porque o es tan absurdo, puedes creer, pero entonces tienes que creer ciegamente, y esa creencia no puede ser natural, espontánea. Tienes que forzarla, tienes que creer por el mero hecho de creer y tienes que imponértela a ti mismo, o lo desechas por completo. Ambas opciones son erróneas. A Jesús se le debe amar, no creer. No hay necesidad de pensar en él a favor o en contra. ¿Alguna vez los has visto? Nunca piensas a favor ni en contra de Shakespeare. ¿Por qué? Nunca piensas a favor ni en contra de Kalidasa. ¿Por qué? Nunca piensas a favor ni en contra de Rabindranath Tagore. ¿Por qué? Porque sabes que son poetas. Los disfrutas, no piensas a favor ni en contra. Con Jesús, Krishna y Buda, piensas a favor y en contra porque crees que están argumentando. Déjame decirte, no están argumentando. No tienen tesis que demostrar, no tienen dogmas. Son grandes poetas, más grandes que Rabindranath, más grandes que Shakespeare, más grandes que Kalidasa, porque lo que les sucedió a Rabindranath, Kalidasa y Shakespeare es solo un atisbo. Lo que les sucedió a Jesús, Krishna y Buda es una realización. Lo que para un poeta es un atisbo, para un místico es la realidad. Han visto. No solo han visto, han tocado. No solo han tocado, han vivido. Es una experiencia viva. Siempre míralos como grandes artistas. Un pintor simplemente pinta un cuadro. Un poeta simplemente escribe un poema. Jesús crea un ser humano. Un pintor transforma un lienzo. Era simple, ordinario. Se vuelve precioso por su toque. Pero ¿no ves que Jesús toca a gente muy común, un pescador, Simón llamado Pedro, y con su toque este hombre se transforma en un gran apóstol, en un gran ser humano? Surge una altura, se abre una profundidad. Este hombre ya no es común. Era solo un pescador echando su red a mar, y lo habría hecho toda su vida, o incluso durante muchas vidas, y jamás habría pensado, imaginado, soñado lo que Jesús transformó en realidad. En la India, existe una mitología sobre una piedra llamada Paras. La piedra Paras es alquímica. Si tocas hierro con la Paras, se transforma en oro. Jesús es una Paras. Toca metal común e inmediatamente se transforma en oro. Transforma a seres humanos comunes en deidades, y no se percibe el arte en ello. No es posible un arte mayor. Para mí, los evangelios son poéticos. Si vuelvo a hablar del mismo evangelio, no lo haré igual, recuérdenlo. No sé en qué estado de ánimo, en qué ambiente, estaré entonces. No sé por qué puerta entraré. Y mi casa de Dios tiene muchas moradas. No es finita. La tercera pregunta. Maestro, ayer después de la conferencia me acerqué al pequeño Siddhartha junto al agua potable. Habiendo leído lo que dijiste sobre que era uno de los antiguos, me agaché, lo miré a los ojos y le dije. El maestro me dijo quién eres. Él sonrió, me miró fijamente y me arrojó agua a la cabeza 2 veces. Luego me dio un suave golpe en la cabeza y dijo en voz baja. Cállate. Hubo silencio. Fue muy hermoso. Así debe haber sido. Él te bautizó con agua. Fue un bautismo. Y es muy inocente, más que Juan el Bautista. Su inocencia es muy espontánea. Debes agacharte más a menudo frente a él y permitirle que te arroje agua y te golpee más. Y cuando te diga, cállate, entonces cállate y guarda silencio. Es un niño tremendamente hermoso. La cuarta pregunta. Maestro, al reflexionar sobre la persecución de Cristo hace 2000 años, siento que, mientras tanto, la actitud de la gente hacia un Mesías viviente entre ellos no ha cambiado mucho. La sospecha, el cinismo y la desconfianza parecen seguir presentes, igual que antes. ¿Podría ser que tú también seas perseguido algún día por el sistema? Al mirar alrededor del auditorio, me parece reconocer a Tomás el incrédulo, a Juan, a Simón Pedro, a María Magdalena, incluso a Judas y al resto de la pandilla. ¿Podría ser todo esto una repetición en vivo? Así es. Todos están aquí.
Tienen que estarlo, porque el líder de la pandilla está aquí y nada cambia jamás. Todos los cambios son superficiales. En el fondo, la humanidad sigue siendo la misma. Es natural. No la condeno, no digo que haya nada malo en ello. Tiene que ser así, así son las cosas. Cuando Jesús venga, los incrédulos estarán allí. Cuando vienen los que confían, también vienen los que no pueden confiar. Crean un contraste. Y es bueno, de lo contrario tu confianza no tendrá mucho valor. Se vuelve preciosa por los incrédulos que la rodean. Puedes comparar, puedes sentir. Puedes ver qué es la duda, qué es la confianza. Las malas hierbas también crecen cuando plantas un jardín. Las malas hierbas también son parte. Cuando viene un Jesús, un Judas estará allí porque todo es tan tremendamente significativo que alguien está destinado a traicionarlo. Tiene tal altura que alguien está destinado a sentirse muy herido por ello. El ego. Judas estaba muy dolido. Y no era mala persona, recordemos. De hecho, era el único entre todos los discípulos de Jesús que tenía una buena educación, cultura y pertenecía a una familia y sociedad refinadas. Era, por supuesto, el más egocéntrico. Los demás eran simples pescadores, campesinos, carpinteros. Gente común y corriente, gente corriente de los estratos más bajos de la sociedad. Judas era especial, y cuando alguien se cree especial, surgen problemas. Incluso quiso guiar a Jesús. Lo intentó muchas veces. Y si lo escuchas, es posible que te convenzas más Judas que Jesús. Sucedió, Jesús fue a visitar la casa de María Magdalena. María estaba profundamente enamorada. Derramó un perfume precioso, muy precioso, sobre sus pies. El frasco entero. Era raro, se podría haber vendido. Judas protestó de inmediato. Dijo: deberías prohibir que la gente haga semejante tontería. Todo se ha desperdiciado, y en la ciudad hay gente pobre que no tiene qué comer. Podríamos haber repartido el dinero entre los pobres. Tiene pinta de socialista. Un precursor de Marx. Mao, Lenin, Trotsky. Todos estarían de acuerdo con él. ¿Qué dijo Jesús? Dijo: no se preocupen. Los pobres y los hambrientos siempre estarán aquí, pero yo ya no estaré. Pueden servirles siempre, sin prisa, pero yo ya no estaré. Miren el amor, no el perfume precioso. Miren el amor de María, su corazón. ¿Con quién estarás de acuerdo? Jesús parece muy burgués y Judas, perfectamente económico. Judas habla de los pobres y Jesús simplemente dice: está bien. Pronto me iré, así que me reciba como quiera. Que su corazón haga lo que desee y no traiga su filosofía. Los pobres siempre estarán ahí. Yo no estaré aquí para siempre. Solo estoy aquí por un breve tiempo. Normalmente, tu mente estará de acuerdo con Judas. Parece tener toda la razón. Era un hombre muy culto y refinado. Sofisticado, un pensador. Y traicionó. Solo él podía traicionar, porque a cada paso su ego se veía herido. Siempre se sintió superior a todos los discípulos de Jesús. Siempre se mantenía al margen, no se mezclaba con la multitud. Siempre se consideró ajeno a ella. A lo sumo, era el segundo después de Jesús, y eso, a regañadientes. En el fondo, seguramente se consideraba el primero. No podía decirlo, pero lo sentía en su corazón. Estaba profundamente dolido. Jesús no dejaba de herir sus egos. Un maestro tiene que hacerlo, porque si se dedica a complacer tus egos, no te servirá de nada, será venenoso. Entonces podrás suicidarte a través de él, pero no podrás resucitar. Claro que Judas era el más egocéntrico, fue el que más sufrió. Y Jesús tuvo que herirlo aún más. Judas se vengó. Y era un buen hombre, no cabe duda. Ese es el problema con los hombres buenos. Vendió a Jesús por 30 rupias. Estaba tan preocupado por el perfume y su precio, mira qué mente. Que vendió a Jesús por 30 rupias, 30 monedas de plata. Jesús ni siquiera era muy caro. Pero luego, cuando Jesús fue asesinado, crucificado, empezó a sentir culpa. Así es como actúa un buen hombre. Empezó a sentir mucha culpa, su conciencia empezó a atormentarlo. Se suicidó. Era un buen hombre, tenía conciencia, pero carecía de lucidez.
Esta distinción debe comprenderse profundamente. La conciencia es prestada, impuesta por la sociedad. La consciencia es un logro personal. La sociedad te enseña qué está bien y qué está mal, qué hacer y qué no hacer. Te da la ley, la moral, el código, las reglas del juego. Esa es tu consciencia. Afuera, el policía. Adentro, la consciencia. Así es como la sociedad te controla. Si vas a robar, el policía está afuera para impedírtelo. Pero puedes engañar al policía, puedes encontrar maneras. Así que la sociedad ha implantado un electrodo profundo en ti, la conciencia. Te tiembla la mano, todo tu ser interior. Sientes que tu ser interior te dice, no hagas esto, esto está mal. Es la sociedad hablando a través de ti, es simplemente la sociedad implantada en tu interior. Judas tenía conciencia, pero Jesús tenía consciencia. Ahí radicaba la diferencia. El hombre de conciencia jamás podrá comprender al hombre de consciencia, porque este último vive el momento a momento, sin reglas que seguir. Jesús estaba más preocupado por el amor de María. Era un amor tan profundo que, si se lo impedía, lo heriría. Ella se encogería en sí misma. Derramar perfume sobre sus pies fue solo un gesto. Detrás de él, María Magdalena decía, quisiera derramar el mundo entero sobre tus pies. Esto es todo lo que tengo, lo más preciado. No bastaría con derramar agua, es demasiado insignificante. Esto es lo más preciado que tengo, pero ni siquiera esto es suficiente. Quisiera derramar mi corazón, quisiera derramar todo mi ser. Pero Judas era ciego ante ello. Era un hombre de conciencia. Miró el perfume y dijo, es caro. Estaba completamente ciego a la mujer y a su corazón, a la expansión de la conciencia y al gesto. El perfume le parecía demasiado valioso y el amor le era completamente desconocido. El amor estaba ahí. Lo inmaterial estaba ahí y lo material también. Lo material es el perfume, lo inmaterial es el amor. Pero Judas no podía ver lo inmaterial. Para eso, se necesitan ojos de conciencia. Un hombre de conciencia siempre estará en conflicto con un hombre de consciencia, porque este último ve cosas que el primero no puede ver. Y el hombre de consciencia se guía por su propia consciencia. No tiene reglas que seguir. Si tienes reglas, siempre eres coherente porque las reglas están muertas. Tú también estás muerto con ellas. Eres predecible. Pero si tienes consciencia, eres impredecible. Nunca se sabe. Eres una libertad absoluta. Respondes, no tienes respuestas prefabricadas. Cuando surge la pregunta, respondes y nace la respuesta. No solo el oyente se sorprende con tu respuesta, sino que tú también te sorprendes. Cuando te respondo, no solo me escuchas, yo también. No solo lo oyes por primera vez, yo también lo oigo. No sé cuál será la siguiente palabra o frase. Puede ir en cualquier dirección, puede moverse en cualquier dimensión. A eso me refiero cuando digo que sigo aprendiendo. No solo aprendes conmigo, sino que yo también aprendo contigo. Nunca estoy en un estado de conocimiento absoluto, porque el conocimiento está muerto. Si ya sabes algo, ya está hecho. Si alguien te lo pide, puedes dárselo. Ya es material. Nunca estoy en un estado de conocimiento. Siempre estoy en el proceso de conocer. Estar en el proceso de conocer es a lo que me refiero cuando digo que estoy aprendiendo. El conocimiento ya es pasado. El saber es presente. La vida no es un sustantivo, es un verbo. Dios tampoco es un sustantivo, Dios es un verbo. Lo que digan los gramáticos, no me preocupa. Dios es un verbo, la vida es un verbo. Saber, aprender, significa permanecer siempre en el vacío. Nunca acumulas nada. Siempre permaneces vacío como un espejo, no como una placa fotográfica. Una placa fotográfica alcanza inmediatamente el estado de conocimiento. Una vez expuesta, ya está muerta. Ahora nunca reflejará a nadie más. Ha reflejado una vez, para siempre. Pero un espejo sigue reflejando. Cuando te pones frente a él, te refleja. Cuando te vas, vuelve a estar vacío. Me refiero a esto. Un hombre de conocimiento siempre permanece vacío. Si planteas una pregunta, esta se refleja en mi vacío. Una respuesta llega y fluye hacia ti.
La pregunta desaparece, la respuesta se desvanece, y el espejo vuelve a estar en un estado de desconocimiento, vacío, listo para reflejar. No se ve obstaculizado por su pasado. Siempre está en el presente y siempre listo, no prefabricado, sino siempre listo para reflexionar, para responder. Cuando Jesús venga, un hombre de conciencia, un hombre de aprendizaje, no de conocimiento, Judas estará allí. Él es el erudito, el hombre de conocimiento. Seguramente sintió muchas veces que sabía más que Jesús, y tal vez tenga razón. Puede que sepa más, pero no conoce el estado del conocimiento. Solo conoce el conocimiento, información muerta. Es un coleccionista de información muerta. Traicionará a Jesús. Y por supuesto, cuando Jesús esté allí, habrá mujeres que lo amarán profundamente. Una María Magdalena, una Marta. Estarán allí porque siempre que surge un hombre de la calidad de Jesús, esa calidad debe ser comprendida primero por las mujeres y luego por los hombres. La confianza es la puerta de entrada, y las mujeres son más confiadas, confían con mayor inocencia. Por eso es tan difícil encontrar una científica. A veces aparece una como Madame Curie. Eso debe ser una rareza de la naturaleza, o tal vez esa mujer no era precisamente una mujer. En el fondo, la mujer es poeta. No es que escriba poesía, sino que la vive. Y sabe confiar. Le resulta fácil, espontáneo. De hecho, para una mujer, dudar es un aprendizaje difícil. Tendrá que aprenderlo de un hombre, igual que tendrá que aprender ciencia de un hombre. Es ilógica, irracional. Estas no son buenas cualidades para el mundo. Son defectos, pero para el reino interior de Dios, son cualidades valiosas. Por supuesto, el hombre no puede tener ambos mundos. A lo sumo, puede tener uno donde sea el más poderoso, el mundo exterior. Pero entonces tendrá que renunciar al otro. Allí no podrá ser el mejor, tendrá que seguir a las mujeres. ¿Vieron la crucifixión de Jesús? Ningún discípulo varón estaba cerca de él, solo mujeres, porque los varones empezaron a dudar. Este hombre curaba enfermedades, resucitaba a los muertos, y ahora no podía salvarse a sí mismo. ¿Qué sentido tenía creer y confiar en él? Esperaban un milagro. Se escondían entre la multitud, esperando que ocurriera algo extraordinario. Entonces habrían creído, porque necesitaban pruebas. Pero las pruebas nunca llegaron. Jesús simplemente murió como un hombre cualquiera. Las mujeres no esperaban ninguna prueba. Jesús era prueba suficiente. No hacía falta ningún milagro. Él era el milagro. Pudieron presenciar el milagro que ocurrió en ese instante. Que Jesús muriera con tanto amor y compasión. Incluso por sus asesinos, tenía una oración en su corazón. Sus últimas palabras fueron: Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El milagro había ocurrido, pero para el ojo masculino era impensable. Las mujeres que lo rodeaban lo comprendieron de inmediato. Confiaban en aquel hombre, y su corazón más íntimo les estaba abierto. Entendieron que el milagro había ocurrido. El hombre había sido crucificado y moría con amor, lo más imposible del mundo. Morir en la cruz con una oración por quienes te matan. Pero esto era amor. Solo la mente femenina puede comprenderlo. Ellas estaban cerca de él. Cuando Jesús revivió, resucitado al tercer día, intentó acercarse a sus discípulos. Ellos no pudieron verlo porque ya lo habían dado por muerto, y uno solo ve lo que espera ver. Si no esperas, no ves. Tus ojos son muy selectivos. Si esperas a un amigo, puedes verlo incluso entre la multitud. Pero si no lo esperas, si te has olvidado por completo de él, entonces cuando llega y llama a la puerta, por un momento te quedas perplejo. ¿Quién es? Habían aceptado que Jesús había muerto, así que cuando Jesús se cruzó en su camino, no lo reconocieron, no lo vieron. Incluso se dice que caminó kilómetros con 2 discípulos mientras hablaban de su muerte. Estaban muy afligidos por ello, y Jesús caminaba con ellos. Le hablaban, pero no lo reconocían. Solo el amor reconoce incluso después de la muerte, porque el amor reconoce cuando estás vivo. Para el amor, la muerte y la vida son irrelevantes. Jesús fue reconocido primero por María Magdalena, una prostituta. Ella corrió hacia los discípulos varones que estaban celebrando una gran conferencia. ¿Qué debemos hacer?
¿Cómo podemos difundir la palabra por todo el mundo? ¿Cómo podemos fundar la iglesia? Mientras planeaban el futuro, ella llegó corriendo y dijo, ¿qué están haciendo? Jesús está vivo. Se rieron. Dijeron, loca, seguro que te lo imaginaste. La mente humana siempre cree que esas cosas son producto de la imaginación. Empezaron a hablar entre ellos. Pobre mujer, María Magdalena. Se ha vuelto loca. La crucifixión de Jesús le ha impactado muchísimo. Sintieron lástima por ella. Ella insistió, no sientas lástima por mí. Jesús ha resucitado. Se rieron y dijeron, lo entendemos. Necesitas descansar, estás demasiado conmocionada por su muerte. Es tu imaginación. Alrededor de Buda, Krishna, Jesús y Mahavira, siempre ha habido un gran número de mujeres. Fueron las primeras en llegar, las primeras discípulas. Es natural. Así que no se sorprendan. Durante 2000 o 2 millones de años, la mente humana seguirá siendo la misma. La humanidad en su conjunto seguirá siendo la misma. La revolución es individual. Puedes transformarte como individuo y así trascender a la multitud. Pero no te preocupes por esas cosas. Esta pregunta es de Chaitanya Sagar. Siempre está preocupado por estas cosas. Nunca le contesto, pero siempre está preocupado. Preocupado por los demás, preocupado por el mundo, preocupado por la organización, preocupado por el ashram, preocupado por mis discípulos, preocupado por mí, nunca se preocupa por sí mismo. Todas estas preocupaciones no sirven de nada. El tiempo es corto, la vida es muy corta. Aprovéchala. La otra noche leí una obra de Samuel Beckett. Un librito, el más pequeño del mundo, una obra breve. Se titula Aliento. Dura apenas 30 segundos. 30 segundos. No hay actores, ni diálogos. Solo un escenario. Se abre el telón. Hay muchas cosas tiradas por todas partes. Basura, como si alguien hubiera salido corriendo de la casa. Todo tipo de objetos están amontonados, sin orden, solo desorden. Basura. Y de fondo, se oye el suspiro de un niño pequeño, recién nacido. Luego, 30 segundos después, se oye el jadeo de un anciano que ha muerto. Eso es todo, pero eso es todo lo que es la vida. 30 segundos. Un suspiro y un jadeo. El primer intento de inhalar y el último de aferrarse a la respiración, y todo se ha ido. La vida es corta, ni siquiera 30 segundos. Aprovéchala. Aprovéchala como una oportunidad para crecer, aprovéchala como una oportunidad para ser, y no te preocupes por lo demás. Todo eso son tonterías. Solo esto es cierto. El suspiro y el jadeo, y todo lo demás son solo tonterías. Olvídalo. ¿Qué tienes que hacer al respecto? No deberías preocuparte por si el mundo ha cambiado o no. El mundo es el mismo, tiene que serlo. Solo tú puedes ser diferente. El mundo nunca cambiará. Cuando tomas conciencia, trasciendes el mundo. La quinta pregunta. Maestro, ¿qué quiere decir realmente Cristo cuando dice, venid, seguidme? Exactamente lo que dice. Ven, sígueme. La sexta pregunta. Maestro, para seguir a Jesús se necesita una profunda confianza, entrega y amor, pero hoy en día prevalece un profundo escepticismo en todo el mundo. ¿Cuál es el camino? Esto es de Swami Yoga Chinmaya. Reflexiona sobre ti mismo. ¿Hay un profundo escepticismo en tu interior? Esa es la pregunta que debes hacerte. Un profundo escepticismo prevalece en todo el mundo. ¿Quién eres tú para preocuparte por el mundo entero? Esta es una forma de evadir el verdadero problema. El escepticismo está muy dentro de ti, el gusano de la duda está ahí en tu corazón, pero lo proyectas. Lo ves reflejado en la pantalla del mundo entero. El mundo es escéptico, ¿cuál es la solución? Ahora estás trasladando el problema a otro lugar. Mira en tu interior. Si hay dudas, descúbrelas. Entonces se podrá hacer algo. El mundo no te escuchará, y no hay necesidad, porque si son felices en su escepticismo, tienen derecho a serlo. ¿Quién eres tú?
Nunca pienses en términos de misioneros. Son gente peligrosa. Siempre están salvando al mundo, y si el mundo no quiere ser salvado, aún así lo intentan. Dicen, aunque no te guste, te salvaremos. Pero ¿para qué molestarse? Si alguien es feliz comiendo, bebiendo, disfrutando de la vida y no le preocupa a Dios en absoluto, ¿qué sentido tiene obligarlo? ¿Quién eres tú? Deja que llegue a su propia conclusión. Algún día lo hará. Pero la gente se preocupa mucho por cómo salvar a los demás. Sálvate a ti mismo si puedes, sálvate a ti mismo porque eso también es una tarea muy difícil, casi imposible. Esto es un truco de la mente. El problema está dentro. Lo proyecta hacia afuera. Entonces, dejas de preocuparte por él, dejas de preocuparte por tu propia angustia. Entonces, te preocupas por el mundo entero, y de esta manera puedes posponer tu propia transformación. Insisto una y otra vez en que debes preocuparte por ti mismo. No estoy aquí para hacer misioneros. Los misioneros son gente muy malintencionada. Jamás seas misionero. Es un trabajo muy sucio. No intentes cambiar a nadie. Cámbiate solo a ti mismo. Sucede. Cuando cambias, muchos vienen a compartir tu luz. Comparte, pero no intentes salvar. Muchos se salvarán de esa manera. Si intentas salvarlos, podrías ahogarlos antes de que se ahogaran por sí mismos. No intentes imponerle a nadie la idea de Dios. Si dudan, es perfectamente normal. Si Dios les permite dudar, debe haber una razón para ello. Lo necesitan, es parte de su aprendizaje. Es un proceso por el que todos debemos pasar. El mundo siempre ha sido escéptico. ¿Cuántas personas se reunieron alrededor de Buda? No todo el mundo. ¿Cuántas personas se reunieron alrededor de Jesús? No todo el mundo, solo una minoría muy pequeña. Se pueden contar con los dedos de una mano. Al mundo entero nunca le han preocupado estas cosas. Nadie tiene autoridad para imponer nada a otra persona, ni siquiera a tu propio hijo, ni siquiera a tu propia esposa. Guarda para ti mismo aquello que consideras el propósito de tu vida. Jamás se lo impongas a nadie. Eso es violencia, pura violencia. Si quieres meditar, medita. Pero esto es un problema. Si el marido quiere meditar, intenta obligar también a la mujer. Si la mujer no quiere meditar, obliga al marido a no meditar. ¿Acaso no puedes respetar la individualidad de cada persona? ¿No puedes permitirles seguir su propio camino? A esto lo llamo actitud religiosa. Permitir la libertad. Un hombre religioso siempre permitirá la libertad a todos. Incluso si quieres ser ateo, un teísta te lo permitirá. Ese es tu camino, perfectamente válido para ti. Lo transitas porque todo aquel que ha llegado a Dios ha pasado por el ateísmo. El desierto del ateísmo debe cruzarse. Es parte del crecimiento. El mundo siempre permanecerá escéptico, lleno de dudas. Solo unos pocos logran ganarse la confianza. Date prisa para que tú también puedas lograrlo. La séptima pregunta. Maestro, ¿por qué siempre nos dices que seamos felices si, antes de alcanzar la iluminación, uno tiene que llegar a la cima del dolor y la angustia? Si no te digo que seas feliz, jamás alcanzarás la cima del dolor y la angustia. Sigo diciéndote que seas feliz, y cuanto más te repito, más consciente te vuelves de tu infelicidad. Cuanto más me escuches, más angustia sentirás. La única forma de hacerte infeliz es obligarte constantemente a ser feliz. No puedes serlo, así que sientes la infelicidad a tu alrededor. Incluso lo que antes considerabas felicidad, incluso esos momentos desaparecen y te sientes completamente desesperanzado. Hasta las felicidades momentáneas se desvanecen y el desierto se vuelve completo. Todas las esperanzas y todos los oasis desaparecen. Ahí es donde ocurre el cambio. Cuando uno está realmente infeliz, totalmente infeliz, sin un atisbo de esperanza, de repente se libera de toda infelicidad. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Sucede porque la infelicidad no se aferra a ti, tú te aferras a la infelicidad. Una vez que sientes su angustia total, la sueltas. Ya no hay nadie que la cargue por ti. Pero nunca lo habías sentido con tanta intensidad.
Siempre habías sido indiferente. Sientes una ligera tristeza, pero siempre hay esperanza en el futuro. Mañana habrá felicidad. Un pequeño desierto, pero el oasis se acerca. Gracias a la esperanza, sigues adelante. Y gracias a la esperanza, la tristeza persiste. Mi único objetivo es aniquilar la esperanza, sumirte en una oscuridad tan absoluta que ya no puedas soñar. Cuando esta intensidad alcanza su punto máximo, te evaporas. Entonces ya no puedes soportarlo. De repente, como quieras llamarlo, infelicidad, ego, ignorancia, inconsciencia, o como sea, desaparece. Te voy a contar una historia. Sucedió, un granjero tenía un carnero de pura raza. Era un animal precioso, pero a veces se enfadaba y el pastor que lo cuidaba estaba muy preocupado. Siempre quería deshacerse de él, pero el granjero lo quería mucho. Un día la situación se volvió insostenible, así que el pastor se acercó y dijo: ahora elige. O yo el carnero. Renuncio. Hazme caso o este carnero se va. Es un animal indomable que no para de causar problemas. Se enfurece tanto y es tan peligroso que a veces da la sensación de que va a matar. El granjero tenía que decidir, así que les preguntó a sus amigos qué hacer. No quería que vendieran al carnero. Le sugirieron que consultara con un psicólogo animal. Llamaron al psicólogo. El granjero se mostraba escéptico, pero quería hacer lo que fuera para salvar al carnero. El psicólogo se quedó 4 días. Observó, analizó, tomó notas y examinó. Luego dijo: no habrá ningún problema. Vaya al mercado, compre un gramófono y traiga discos de Beethoven, Mozart, Wagner. Música clásica. Cuando el carnero se enfurezca, ponga un disco de música clásica. Reprodúzcalo y se calmará por completo. El granjero no podía creerlo, que aquello fuera a suceder. Pero había que intentarlo, así que lo intentó. Funcionó. Inmediatamente el carnero se calmaba y se enfriaba. Durante un año no hubo problemas. Un día, el pastor llegó corriendo y dijo: algo ha pasado, no sé qué. El carnero se ha matado. Como siempre, al ver que volvía a enfurecerse, puse un disco. Pero empeoró. Se volvió cada vez más loco y simplemente se estrelló contra la pared. Tiene el cuello roto. Está muerto. El granjero fue allí. El carnero yacía muerto junto al muro. Luego miró el gramófono para ver qué disco había. Había habido un terrible error. No era música clásica, sino un disco de Frank Sinatra cantando "Nunca habrá otro como tú". Eso fue lo que causó el problema. Nunca habrá otro como tú. El ego es la causa de toda locura, infelicidad y miseria. Será la causa de tu muerte, te romperá el cuello. Puedes soportarlo si es tibio. Mi objetivo es llevarlo a un punto en el que no puedas soportarlo. O lo abandonas, o te rindes. Y cuando se presente esa disyuntiva, entre abandonar la miseria o rendirte, abandonarás la miseria. Con ella desaparecen la miseria, el ego, la ignorancia y la inconsciencia. Son nombres para el mismo fenómeno. Suficiente por hoy.